El libro de los reyes de Ferdowsi tiene, al igual que el Mahabharata de Vyasa, una leyenda sobre su composición. Solo que Vyasa es legendario, así podemos saltarnos lo que consideremos oportuno, porque no es la obra unitaria de un solo autor, y por ser legendario es perfectamente explicable que su leyenda se incorpore al propio libro, que es fruto de la composición y la adición, y por eso nosotros podemos sustraer. Ferdowsi es histórico y su leyenda está bien diferenciada de su libro, pero es imposible no llegar a conocerla antes de leer el libro de los reyes. A esta leyenda se refiere Jorge Luis Borges Acevedo en El Zahir. Pensé que no hay moneda que no sea símbolo de las monedas que sin fin resplandecen en la historia y en la fábula. Un sentido de fábula muy anglófono, muy inglés. Los ingleses tienen esos famosos diccionarios de la fábula, de los tópicos literarios, de los temas y asuntos de la literatura en general y también de la mitología. Todo cabe en esa noción de fábula. Pensé en el óbolo de Caronte, en el óbolo que pidió Belisario, en los 30 dineros de Judas, en las dracmas de la cortesana Laís. Había pensado, Borges no escribirá esa diéresis con la que habitualmente nuestros clásicos recogen el nombre de esta prostituta. No, por supuesto, no pone diéresis, pero pone la tilde. En las dracmas de la cortesana Laís, en la antigua moneda que ofreció uno de los durmientes de Éfeso, en las claras monedas del hechicero de las 1001 noches que después eran círculos de papel, en el denario inagotable de Isaac Laquedem, en las 60.000 piezas de plata, una por cada verso de una epopeya que Firdusi devolvió a un rey porque no eran de oro, en la onza de oro que hizo clavar a Hab en el mástil, en el florín irreversible de Leopold Bloom, en el Luis cuya efigie delató cerca de Varennes al fugitivo Luis XVI. Bueno, Borges tiene la delicadeza de poner en cada historia las pistas suficientes, los indicios necesarios para que el lector pueda encontrar la historia o la fábula. El óbolo que recibía Caronte por transportar a las almas por la laguna Estigia, el óbolo que pidió Belisario cuando, caído en desgracia después de haber construido un imperio, tuvo que mendigar por las calles, los 30 dineros con los que Judas vendió a Jesucristo, dineros, es decir, denarios, monedas de plata, en las dracmas de la cortesana Laís, que con las otras prostitutas de la antigüedad, si poca es su fama, que no lo es en la literatura clásica, en la literatura renacentista las tenemos en Fray Antonio de Guevara, el obispo de Mondoñedo, a quien cita Cervantes en el Quijote, en la antigua moneda que ofreció uno de los durmientes de Éfeso, con lo cual se desveló que procedía de otro tiempo, que habían estado durmiendo siglos en aquella gruta por un milagro, en las claras monedas del hechicero de las 1001 noches que después eran círculos de papel. Bueno, el cuento lo ha narrado, lo acaba de narrar por completo Borges. En el denario inagotable de Isaac Laquedem, el judío errante en la versión de Dumas padre, en las 60.000 piezas de plata, una por cada verso de una epopeya, que no es otra que el libro de los reyes, que Firdusi devolvió a un rey porque no eran de oro. Es decir, en lugar de monedas de oro le dio denarios, monedas de plata. En la onza de oro que hizo clavar Hab en el mástil, evidentemente en Moby Dick, de Herman Melville. En el florín irreversible de Leopold Bloom, de Joyce. En el Luis, cuya efigie delató cerca de Varennes al fugitivo Luis XVI. Intentaba ir de incógnito, pero su retrato estaba en las manos del vulgo, a través
de las monedas. Curiosamente, Borges, que aprendió alemán con un volumen de los poemas de Heine y un diccionario, no cuenta el mismo final de la historia que él, que Heine, y olvida que al tratarse de 60.000 dísticos, en realidad habría de tratarse de 200.000 monedas, y no 60.000. Aunque Lecoq, en su edición de Shahnameh, en su traducción, perdón, de Shahnameh, que es la más recomendable, adelanto esta pregunta, ¿dónde leer el Shahnameh? Evidentemente en la traducción de Lecoq. Es la única íntegra, la filológicamente más moderna y completa. Lo lógico es leer el Shahnameh en la edición francesa de las Bellas Letras de Lecoq. Bueno, pues Lecoq cuenta también la leyenda de otra manera, muy, muy diferente. De hecho, diferente tanto de Borges como de Heine. Bueno, y claro, lo que sigue es una versión clásica, una versión literaria, es la versión de Nezami Aruzi, que cuenta que a cambio de las 60.000 monedas de oro, a cambio de los 60.000 escudos de oro, le dio 20.000 dinares, 20.000 denarios, dineros, es decir, las monedas de plata. No le dio ni siquiera 60.000 monedas de plata, 60.000 denarios, sino 20.000. Y esta es la versión más clásica, la versión más autorizada, que es la de Nezami Aruzi. Digamos que esta es la versión auténtica de la fábula, la versión auténtica de la leyenda. Para Borges son 60.000 monedas de plata y las devuelve al rey. Tradujo el poema de Heine, añadiéndole su desafortunado leísmo, nuestro Juan Valera y Alcalá Galiano, en las poesías que dedicó a su amigo Marcelino Menéndez y Pelayo. Juan Valera, que leyó las versiones del poeta persa por el conde Adolf Friedrich von Schack, en la versión titulada, en la colección titulada Heldensagen des Firdousi de 1855, leyendas heroicas de Firdousi, no profundizó mucho en él. Juan Valera no profundizó mucho en el libro de los reyes, quizá por no haberse visto con los medios que envidiaba al gran duque de todas las Rusias, de quien dice en una de sus cartas lo siguiente: lo que más llamó mi atención fue el gabinete donde dicen que ha estudiado el gran duque las lenguas orientales, en las que es muy docto, según afirman. Este gabinete está construido y amueblado según el gusto y la arquitectura de los persas. Los divanes forrados de las más costosas telas que en Teherán pueden tejerse, los muros cubiertos de 1000 arabescos prolijos y de sentencias del Corán. Lámparas extrañas de vivísimos colores penden del techo alicatado, esbeltas y airosas columnas y graciosísimos arcos le sostienen, y en el centro de la estancia una torre a manera de pagoda. Esta torre a manera de pagoda, por supuesto, es el famoso kiosco persiano, el kiosco que a través del turco tenemos en castellano, convertido en algo muchísimo más modesto, donde se venden quinielas, crucigramas y pornografía. Puesta sobre los lomos de 4 pequeños elefantes de bronce dorado, derrama copiosa y cristalina lluvia en una redonda y blanca taza de mármol. Al blando murmullo de estas aguas y en el apartamiento de este encantado lugar, bien se podría entregar uno a la lectura del Shahnameh de Firdousi o a la difícil interpretación de los poetas y de los filósofos de la India y de la Arabia. Por su parte, Marcelino Menéndez y Pelayo se ocupó en sus orígenes de la novela más de la balada de tema bíblico de Firdousi sobre José y la mujer de Putifar, a propósito de un poema aljamiado estudiado por Ramón Menéndez Pidal, quien hizo un excelente trabajo de literatura comparada que mucho después seguiría considerando válido
su discípulo Álvaro Galmés de Fuentes. Lo resume así Menéndez y Pelayo. Resume así el trabajo de Menéndez Pidal y de otros eruditos. Posee, dice Menéndez y Pelayo, la literatura aljamiada dos extensas narraciones en prosa que con buen acuerdo ha separado el señor Guillén Robles de las restantes. Una es la de José y Celija, asunto también del más antiguo poema mudéjar conocido. Ni este poema ni la leyenda en prosa tienen por única fuente la sura duodécima del Corán, sino que están enriquecidas con todos los peregrinos pormenores que en tiempo del califato de Omar inventó o puso en circulación un judío del Yemen, converso al islamismo, cuya autoridad invoca continuamente nuestra leyenda en prosa llamándole Ka'ab, el historiador, y a quien cita también y toma por guía el gran poeta persa Firdusi en su poema de Yusuf y Zuleija. Ni estos textos, ni el que la grande et general historia copió del libro genealógico del rey de Niebla, están conformes en todos los detalles, pero en ninguno faltan las principales adiciones de Ka'ab, el episodio del lobo que habla a Jacob para excusarse de la muerte de José que le achacan sus hermanos, el llanto de José en el sepulcro de su madre, la carta de venta de José, el palacio que Zalija adornó de pinturas licenciosas para triunfar de la castidad del mancebo, la medida mágica que servía a éste para descubrir las verdades y las mentiras, atavíos todos de una fantasía opulenta, aunque desquiciada por el mal gusto. Por cierto que no hace notar, o quizá no se da cuenta Menéndez y Pelayo, de que esta historia de las pinturas del palacio de Zalija preconiza la historia, es la misma historia que también cuenta el rey de Niebla, sacándola de crónicas coptas, es el origen, diría yo, o una modificación de la misma historia que cuenta la historia de la reina Doluca y de sus palacios encantados con pinturas encantadas, que a su vez es el origen de la leyenda de la torre cerrada con 7 llaves y 7 candados en Toledo, donde también hay unas pinturas mágicas que el desventurado rey don Rodrigo abre en contra de las profecías. Tanto los palacios de Celija y las pinturas de Celija, como los palacios de Doluca y las pinturas de Doluca, como la torre y las pinturas que abre el rey don Rodrigo, evidentemente se vinculan con el mismo prototipo mítico o narrativo. También se ocupa Menéndez y Pelayo de la influencia de la literatura persa en España a propósito de otro poema aljamiado, que por cierto, tiene el asunto que muestra la portada de la edición de Lecoq y que es quizá uno de los pasajes más celebrados de la leyenda persa. La historia fabulosa, dice Menéndez y Pelayo, del conquistador macedonio, elaborada ya en la antigüedad por el Pseudocalístenes, Julio Valerio, Quinto Curcio y otros retóricos y sofistas, se prolongó triunfalmente en la Edad Media occidental, siguiendo las etapas que marcan, entre otras muchas obras, la Alexandreis de Gualterio de Chatillon, la Alejandreida de Gualterio de Chatillon, el Román d'Alexandre de Lambert-Littore y nuestro poema de Mester de Clerecía, cuyo autor, tenido antes por Leonés, resulta ahora ser Gonzalo de Berceo, si hemos, dice Menéndez y Pelayo, si hemos de dar fe al testimonio de un códice recientemente hallado, ya que habría que añadir a esto habría que añadir que nadie da fe ahora a este códice. Hace muy bien don Marcelino Menéndez y Pelayo en dudar, porque a pesar de que sí, el códice lo dice, nadie lo cree. Nadie cree que el poema sea de Gonzalo de Berceo por cuestiones estilísticas, cronológicas, por diversas razones que desde luego hacían dudar y bien a Menéndez y Pelayo. Un desarrollo análogo, sigue diciendo el sabio santanderino,
Pero mucho más prolífico y monstruoso habían recibido en Oriente estas ficciones griegas que ya en el siglo V estaban traducidas al armenio y que la poesía persa del siglo X inmortalizó en el Shahnameh de Firdusi, trasunto de otra crónica en prosa intitulada Bastán-Nameh o Siur al-Muluk, al-Muluk, de los reyes, o sea, igualmente. La literatura, libro de los señores o crónica de los reyes. La literatura persa influyó, como de costumbre, en la árabe. Y el Iskender Zulkarnain, él lo escribe con K porque no, evidentemente, en tiempos de Menéndez y Pelayo no regía el sistema de transliteración de la revista Al-Ándalus, a la que le quedaba muchísimo por fundarse. Entonces, claro, lo escribe con K y Corán también lo escribe con K. Ahora, de acuerdo con las normas de la revista Al-Ándalus, se escribe con Q para representar el Kaf. Iskender Zulkarnain, Alejandro, el de los dos cuernos, que es lo que significa literalmente, claro, Zulkarnain, el dotado de los dos cuernos. ¿Por qué tiene dos cuernos, Alejandro? Pues porque él mismo se empeñó en convencer a todo el mundo de que había ido al oráculo del dios Amón, que tiene dos cuernos de carnero, y le había dicho que era su hijo, y entonces se empezó a representar en las monedas con dos cuernos. El que no conociera la historia y viera las abundantísimas monedas acuñadas en tiempo de Alejandro, entendería, y también cuando Alejandro se divinizó, entendería que Alejandro tenía dos cuernos. ¿Y cuál es la característica de Alejandro? Tener dos cuernos, aunque esto de Zulkarnain, el dotado de los dos cuernos, también se dice de Moisés, que también se representa con esos cuernos de luz. Entonces el bicorne es o Moisés o Alejandro Magno. El Iskender Zulkarnain, dice Menéndez y Pelayo, apareció totalmente islamizado y convertido en brazo de Dios y propagandista del dogma de su unidad. El Alejandro de la leyenda aljamiada no se contenta con menos que con, esto es una cita del cuento aljamiado, de la leyenda aljamiada de Alejandro, ligar sus caballos al signo del buey y arrimar sus armas a las cabriellas. Y el fin de sus conquistas, sigue diciendo Menéndez y Pelayo, no es otro que dilatar la religión de Alá y quebrar los ídolos y confundir a sus adoradores. Cuantos prodigios de pueblos fabulosos, con un solo ojo, con cabeza de perro, con orejas que les dan sombra, cuantas aves y animales prodigiosos, cuantas virtudes escondidas en los metales y en las piedras pueden hallarse en las leyendas griegas y persas de Alejandro, otras tantas se ven reunidas en esta prodigiosa historia. Pero leamos ya la prometida traducción de Heine por Valera. Hombres hay de oro y de plata. Si habla un pobre de tomanes, los tomanes son de plata, mas en boca de los shajes, los tomanes son de oro, pues las personas reales oro solo dan, reciben y ofrecen sin denigrarse. Así lo entiende la gente, y así piensa el admirable Firdusi, poeta querido de Mahmud de Ghazna el Grande. Por orden suya compone inmensa epopeya el vate, y por cada verso el Shah un tomán promete darle. Del ruiseñor se escucharon 16 veces los ayes, y florecieron las rosas, y volvieron a secarse. En tanto estuvo el poeta en los mágicos telares del pensamiento, tramando noche y día con constante afán el maravilloso dechado de sus cantares. En él tejió las leyendas de su patria y de los grandes, antiguos reyes de Persia, y aventuras y combates, genios, ángeles, demonios y prodigios singulares, todo respirando vida con fuego y color brillante, cual si la luz del Irán desde el cielo lo alumbrase, luz increada y divina, que a pesar del Corán arde como en el último templo, en el corazón del vate. Concluido el poema, al Shah le manda al instante, en el rico manuscrito, 200.000 versos hay. En Ghazna estaba Firdusi estaba en los baños, cuando a buscarle vinieron del Shah Mahmud los esclavos.
Cada cual al hombro trae para el poeta un gran saco, que a sus pies pone de hinojos en premio de lo cantado. Los sacos abre impaciente Firdusi considerando que va a recrear la vista con el brillo de oro tanto. Mas qué asombro no fue el suyo al mirar que era el regalo tomanes 200.000, pero de vil plata al cabo. Sonriendo amargamente 3 montones ha formado. A los negros, que eran 2, en albricias del recado, regalóse en 2 montones y dio el tercero a un muchacho, que al bañarse le servía para que bebiese un trago. Báculo de peregrino tomó y la ciudad dejando, sacudió, al pasar las puertas, el polvo de los zapatos. Propio defecto del hombre es faltar a sus promesas, y faltan los que se ciñen a la frente una diadema. De esto yo no me quejara, pero en el alma me pesa que me engañase, fiado en la doble inteligencia de la palabra tomán, con astucia baja y fea. En sus modales y porte en nada el Shah se asemeja al vulgo de los humanos. Este noble rey de Persia 1.000.000 de reyes vale. Su mirada digna y bella se grabó en mi corazón como el sol que, si refleja su ardiente luz en las nubes, el iris extiende en ellas. Mas este egregio monarca me engañó. ¿Quién lo creyera? En almohadón de plumas que cubren perlas y oro, después de haber comido y con alegre humor, sobre la fresca orilla del manantial sonoro, el Shah se adormecía al plácido rumor. Sus siervos reverentes en torno de él velaban. Ansarí, el favorito, estaba allí con él, y en vasos de alabastro color y aromas daban azahar, jazmín y rosas, y lirios y clavel. Las palmas con susurro apenas percibido se mecen más esbeltas que el talle de un aurí, y en los cielos pensando puesto el mundo en olvido, cipreses melancólicos se alzaban por allí. Mas de repente música maravillosa suena, despierta el Shah, movido de grata sensación, y una poesía dulce y de misterios llena, escucha y dice: Ansari, ¿de quién es la canción? Ansari le responde: Firdusi la ha dictado. ¿Firdusi? Conmovido, el príncipe exclamó: ¿Dónde está? ¿Cómo vive mi poeta inspirado? Menesteroso vive, Ansari replicó, el gran poeta a tiempo que en Tus, su patria, habita en una pobre casa y cuida su jardín. Mahamud escucha atónito, en silencio medita. Con Ansari encarándose rompió silencio al fin. Ve sin tardanza, escoge de mis mulas 200 y 50 camellos, que harás luego cargar con todos los tesoros, primores, vestimentas y alhajas que aun los reyes pudieran envidiar. Y de marfil y sándalo con cajas de ataugía, con esmaltados cálices, con oro y con cristal, con alfombras y chales, brocado y sedería, de cuanto se fabrica en esta capital. Y llevarás contigo ricas armas, jaeces de tigres y leopardos, la remendada piel, y confites y tortas, turrón de almendra y nueces, y generosos vinos y perfumada miel. Y quiero que conduzcas también 12 corceles de árabe raza pura, de carrera veloz, y 12 negros ágiles y membrudos y fieles, de bronce en las fatigas y prontos a una voz. Con tan regio presente te pondrás en camino para llevarle luego a Tus, a esa ciudad donde entregarle debes al poeta divino con expresiones mías de sincera amistad. En mulas y camellos, cargando el gran presente, a su señor Ansari obedeciendo ya, va de la caravana a colocarse al frente y con rojo estandarte a conducirla va. Y sale de la corte y camina 8 días y llega a Tus, que yace de una montaña al pie, y ya la caravana al son de chirimías, albogues y trompetas entrar en Tus se ve. Los conductores todos, de mulas y camellos, con voz de trueno cantan: La ilah la. La puerta de occidente pasaban todos ellos, grande estruendo metían y bulla en la ciudad. La puerta del oriente daba en el mismo punto paso en el otro extremo de la ciudad de Tus.
a la fúnebre pompa que llevaba al difunto Firdousi a la morada donde reposa aún. Quien dio a conocer a Ferdowsi a los europeos de manera general, antes por supuesto que Heine, fue Barthélemy d'Herbelot de Molenville, en su obra póstuma de 1697, completada por Antoine Galland, el famoso traductor de las Mil y una Noches, Bibliothèque orientale ou dictionnaire universel contenant tout ce qui regarde la connaissance des peuples de l'Orient, basada fundamentalmente en el Kashf al-Zunun, en el Kashf al-Zunun Ansami al-Kutub wal-Funun, la disolución de la duda en los nombres de los libros y de las ciencias, de Khatib Chelebi. Entiendo que de esta biblioteca tuvo que tomar las referencias sobre Ferdowsi Andrés González de Barcia Carballido y Zúñiga en su edición presentada por don Mateo Pablo Díaz de Lavandero y Martín, marqués de Torrenueva, del epítome de la Biblioteca Oriental y Occidental, Náutica y Geográfica de don Antonio de León Pinelo, que en la edición original de 1629 carece de ellas. Alguna noticia nos da también el arzobispo libanés Stefano Evodio Asemani en su Bibliothecae Medicae Laurentianae et Palatinae Codicum Manuscriptorum Orientalium Catalogus, con notas de Antonio Francesco Gorio, publicada en Florencia en 1742. Pero como siempre, los dos nombres fundamentales en cuestiones persas e indias son los de Abraham Hyacinthe Anquetil Duperron, que habló de Ferdowsi en sus Recherches sur les anciennes langues de la Perse, contribución leída ante la Académie Royale des Inscriptions et Belles Lettres, el 9 de agosto de 1763, y Sir William Jones, que tradujo elogios y sátiras de Ferdowsi en la segunda parte de su traducción de la obra histórica de Mirza Muhammad Mahdi Khan Astarabadi, conocida como Rusnamcha-i Zafar. Le puso este título a su traducción, Histoire de Nader Shah, connue sous le nom de Tahmasp Quli Khan, empereur de Perse, traduit d'un manuscrit persan par ordre de Sa Majesté le Roi de Danemark, avec des notes chronologiques, historiques, géographiques et un traité sur la poésie orientale, publicada en Londres, en francés, pero en Londres. Luego hubo una versión en inglés, pero abreviada. La original está en francés, publicada en Londres en 1770. En el elogio universal de la poesía que encontramos en La Poética o Reglas de la Poesía en general y de sus principales especies de Ignacio de Luzán, Claramunt, de Suelves y Gurrea, y que tanto nos recuerda el de la filosofía bárbara de Diógenes Laercio, parece latir la sucinta Bibliotheca Orientalis de Barthélemy d'Herbelot de Molenville. Dice así Luzán acerca de la poesía: bastaría para asegurar su crédito y alabanza aquella general aceptación que ha tenido la poesía en todos tiempos y entre todas las naciones, pues aun las más bárbaras no se han negado al dulce embeleso de los versos. En Europa, los antiguos alemanes, según refiere Tácito, celebraban en verso sus militares hazañas. Los moradores de la polar Islandia son por extremo dados a la poesía, especialmente satírica, y tienen su mitología aparte, que llaman Edda. En Asia, los ingenios de la China y del Japón son muy diestros, como en otras artes, también en esta. Los persas han tenido excelentes poetas, entre los cuales son célebres el Suceno, Asedi, Ferdowsi y Asaben Razi. Los turcos, aunque de genio grave y severo, también tienen su numen poético. En la perfecta poesía italiana del célebre Ludovico Antonio Muratori se lee una canción muy tierna y afectuosa, traducida de la lengua turca por Bernardino Tomitano.
En África, según la moderna historia de Argel, los árabes son muy aficionados a la poesía y muy liberales con los poetas. Los incultos pueblos de América también